Vamos, don Mario, a un tema más delicado. eh, en Chile, porque en otro escenario, ¿no es cierto? En Estados Unidos, en Italia o en España se dan estos debates sin ningún problema, pero acá en Chile hay mucho clericalismo, ¿no? Es Sí, decir, es un mal entendimiento de lo que es del papel que juega el papado y la jerarquía eclesiástica en la cristiandad y en la vida de los católicos. Muy mal entendimiento, así es. a veces por mucha ignorancia también, Sí, claro. por mucha Sí, ignorancia. claro. En fin. Se cree que el Papa lo elige directamente el Espíritu Santo, se cree Sí, que el pontífice romano está revestido de infalibilidad en cada cosa que habla. En fin, hay una serie de cosas que son falta de datos, falta de información sobre así la es. doctrina católica, Así la es. teología católica, ¿no es cierto?, respecto del Mm, magisterio pontificio y sí, otras cosas. Eh, Luce y sombra del pontificado de Francisco. ¿Cuál es su impresión? Yo sé que es difícil abordar el tema porque la historia, cuando uno juzga, evalúa históricamente, ¿no es cierto?, un pontificado, uno necesita una cierta distancia de tiempo, entre otras razones, porque para evaluar un pontificado no podemos quedarnos con las cosas que dice la prensa. Hay mucha bueno, información y datos, eso desde ¿no es luego, cierto?, eso desde luego. que entran dentro de las decisiones de todo pontífice. Pero eso no quita que a veces los historiadores sean bastante duros respecto de ciertos pontificados, ¿no? Mm, Historiadores mm, famosos, mm, católicos, eh, con toda la documentación a la vista. Pienso en el pontificado, ¿no es cierto?, de Clemente V, claro, ¿no es cierto?, y todo su, perdón, un lenguaje coloquial, sus rollos con Felipe el Hermoso, con los templarios, sí. el pontificado de Clemente XIV, ¿no es cierto?, Ujú. 14 o 15, creo que es 14, respecto de los jesuitas, la supresión de los jesuitas por presión de los Borbones en casi todos los países Así es, europeos, en todos los países europeos, así es. directo o indirectamente por presión de los Borbones y la masonería, Exactamente. eh, en unas circunstancias que los jesuitas eran los educadores de gran parte de la élite europea e Efectivamente. hispanoamericana. Acá en Chile, en el Reino de Chile, se sufrió, fue muy dramático la expulsión de los jesuitas, como en todas partes, Que, ten- pero los que, jesuitas, que tenía personajes que son extraordinarios. claro, y los jesuitas tenían un papel contrarrevolucionario y tradicional Así es. que desde la década de los 70 lo perdieron probablemente por la intervención del padre Arrupe y otros. Yo Y siempre digo que no sí. son, por favor, no todos, pero en general no son jesuitas, son arrupianos, que es una cosa distinta, pero bueno. Todavía quedan algunos grandes sacerdotes jesuitas, pero sí, la mayoría son arrupianos y de otros líderes que ha tenido, generales que ha tenido la orden jesuita, ¿no? Y sí, y todavía quedan algunos grandes y muy competentes los que hay, ¿no? Todavía, sí, Eh, sí. sí. Eh, ¿Qué nos puede decir desde, yo diría, unas primeras impresiones, Sí, sujeto siempre sí, pues siempre, a bueno, una en mayor... primer lugar, para un católico es difícil hablar del Papa porque le debemos respeto como cabeza de la Iglesia, desde luego. Pero no hay que caer, como decía el padre Waldo Lira, en la papolatría. No, es una especie de adoración al Papa, una especie en fin, tener una especie, como idolatría. ¿No? Obviamente que no. Y en eso nosotros tenemos muy claro que la infalibilidad del Papa existe, pero existe en materia de fe y moral, y no en todas las cosas. Y cuando el Papa habla de temas opinables, bueno, uno también puede opinar. Yo pienso que el Papa Francisco era un hombre bien intencionado, que quiso hacer lo mejor posible. No tenemos toda la información que él haya tenido para tomar algunas medidas que tomó, pero hay cosas que a mí no me pueden dejar de llamar la atención. Por una parte, su apertura y acogimiento a tendencias dentro de la Iglesia abiertamente contrarias al magisterio, contrarias incluso a los santos evangelios. Estoy pensando específicamente en la Iglesia alemana, en esos movimientos de teólogas de habla alemana, que son abiertamente contrarias a la doctrina de la Iglesia Católica y que, sin embargo, el Papa Francisco fue bastante acogedor y bastante blando con ellos, ¿no? Y que se han llegado al extremo, estando vacante la sede, mandar un documento a la Santa Sede proponiendo el matrimonio de los divorciados, de los homosexuales, la bendición, en fin.
todo lo contrario a lo que la Iglesia ha enseñado siempre. Como diciendo, aquí tiene para comenzar el próximo Papa que venga, estábamos todavía la sede vacante. Y por otro lado, que había una especie como de arrinconamiento y casi persecución o enfrentó en persecución a los sectores más tradicionales de la Iglesia, que justamente son los que siempre siguen, ¿no es cierto?, al magisterio, el que siempre están tratando de buscar cómo se sigue y se le obedece al Santo Padre, especialmente arrinconados y yo diría maltratados. Hemos visto algunos grandes arzobispos, cardenales, incluso maltratados desde Roma, a pesar de su mansedumbre, o a lo mejor justamente por su mansedumbre, ¿no es cierto? Mientras que estos otros que son, yo diría, si no formalmente, bueno, en la práctica, cismáticos. Y yo creo que es el gran peligro que tiene la Iglesia hoy día, un peligro, un gran cisma. Espero que no se produzca, pero los síntomas son complicados. Dígame, ¿y cómo ve hay muchas cosas que decir, ¿no es cierto?, sobre el pontificado de Francisco. Yo también tengo una opinión muy negativa, pero bueno, yo creo que hay que esperar un poco sí, obviamente que se requiere un poco más de perspectiva cuando uno trata de enfocar las cosas desde un punto de vista histórico. Hay que tener un poquito más de distancia y conocer más los antecedentes que él tenía en la mano para poder obrar. Yo sigo pensando que era un hombre de buena fe y que quería hacer lo mejor posible. Ahora, esa falta de respeto que él tenía con las formas, sí. Al final no es un buen ejemplo desde el punto de vista práctico, porque uno se debe al cargo, al oficio, sí, y no el oficio a uno. Entonces, sí, esa falta de respeto que tenía... Que ha traído una desacralización en general en los católicos, ¿no? Incluso la forma jurídica, porque él tampoco respetaba cuando sancionaba o castigaba a alguien. Le gustaba mucho castigar, a pesar de que para la prensa se le presentaba a la prensa como una especie de expresión de la misericordia en sí mismo considerada. Pero el derecho canónico, yo hablaba con un canonista, incluso italiano, porque muchas cosas ahora se están diciendo que no se decían cuando Francisco estaba vivo. No había un aprecio por la forma en el derecho canónico, en la liturgia, en la teología. Hemos visto juicios llevados por los tribunales eclesiásticos del Vaticano donde no se respetó ninguna norma del debido proceso. Y gente sancionada gravemente. Y yo no sé, creo, algunos por lo menos, creo que no eran, que se merecían algún castigo, pero no les dieron la oportunidad de defenderse. Entonces, complicado. Sí, por supuesto, o sea, pasando por arriba de la dignidad del ser humano. Muy complicado. Y a veces declaraciones, a mi juicio, espantosas, sí, desde el punto de vista sociológico, sí, porque sobre... O sea, de una gran imprudencia, diría yo, muy frecuentemente. Exactamente, muy no preparada, lo primero que se le viene a la cabeza en la prensa, eso... No hace parte, evidentemente, del magisterio pontificio de ninguna manera. Uno espera del Papa una guía, un marcar la línea. Y aquí este Papa Francisco se especializaba en crear confusión. Como que, yo creo que hasta le gustaba este asunto. Hablaba tanto del discernimiento y tiraba unas cosas ahí que nadie sabía cómo agarrarlas para que la gente discerniera. Bueno, pero nosotros necesitamos del sucesor de Pedro, necesitamos la guía, la recta doctrina, donde tenemos que seguir, es nuestro faro. El referente en medio de la tempestad que estamos viviendo, que todo el mundo lo siente, sea católico o no, estamos viviendo época muy tormentosa. Así es. Y si queremos un líder que no hable como habla las Naciones Unidas, no necesitamos la Iglesia Católica, porque no necesitamos. Entonces, incluso, o sea, para las Naciones Unidas la Iglesia hoy día es un enemigo, pero un enemigo que de pronto se pone aliado. Así es. Ahora, por otro lado, tenía también evidentemente cosas interesantes. A mí me divirtió en el buen sentido de la palabra cuando dice que la Iglesia no es una ONG y de hecho muchos arzobispados, no sé, se convirtieron en una ONG. Tenía una línea también, Francisco, interesante que hay que explorar. Pero bueno. Este documento que sacó, que es bastante final, de Dignitas Infinitas, tiene algunos párrafos que son muy, muy razonables y muy buenos. Ahora, deja unas puertas abiertas por donde se pueden infiltrar el humo del demonio, como dijo Pablo VI, ¿no? Bueno, eso es tremendo, ¿no? Cuando Pablo VI, no recuerdo yo, 68 o 72,
Sí. habla de que el humo de Satanás ha tomado cuenta de la Iglesia y que la Iglesia se encuentra en un proceso de autodemolición, Sí, sí. que lo va a constatar después el cardenal Ratzinger a 20 años del concilio. Dice que posteriormente al concilio los 20 años posteriores han sido desastrosos para la Iglesia. Nos da un punto de reflexión prolongado en los tiempos modernos, muy importante si uno tiene fe, ¿no? Así es. Porque claro, el clericalismo dice, no, todo lo que hace, lo que viene el Vaticano está bueno. A ver, no es así. No es así. No es así, no es así, no es así. y en no entender los tiempos que estamos viviendo. Don Mario, expectativas sobre León XIV, suyas personales, que pueda compartir con nosotros. Alguien dijo el otro día, lo único que espero es un Papa Santo. Yo también, eso es lo que yo espero, un Papa Santo. Lo que pasa es que ahora, yo no me quiero meter las patas de los caballos, pero ahora se canoniza a los amigos. Pues. Entonces, como debilitaron el proceso de canonización de la década del 90. Efectivamente, no, cuando yo digo un Papa Santo no estoy pensando en la forma, sino que en el fondo. Yo lo sé. Estoy pensando en un Papa, de luego le va a tocar un tiempo muy complicado. Esto llamamos a la unidad que está haciendo permanentemente en estos días que lleva, creo que son muy importantes, porque creo que él tiene clara conciencia de lo que justamente estábamos conversando hace un momento, de que la Iglesia está dividida, de que hay unos sectores que están al borde de salir de la Iglesia, y bueno, repitió 4 o 5 veces la palabra unidad en su homilía de la entronización el otro día. Ese es un tema muy importante. Este cuidado de las formas que ha tenido justamente en estos días, usando los ornamentos, etcétera, que corresponden, todo eso da una muy buena impresión, da una muy buena sensación. Tienen unos hierros calientes que le vieran ahí. Vamos a ver cómo con la ayuda del Espíritu Santo puede sobreponerse y controlar y sacar adelante y retomar, ¿no es cierto?, la senda y su mismo lema, ¿no es cierto?, pontifical, parece muy bien. Sí, y la primera, ¿no es cierto?, cuando recién es elegido Papa, hablar de Cristo, sí. Es lo que uno espera de un Papa. Efectivamente, habla de Cristo, si eres vicario de Cristo. Efectivamente. Ahora pueden no de cantar Cristo, el Regina Coeli en latín y el canto gregoriano, en fin, todos esos síntomas son tranquilizadores, diría yo. Son tranquilizadores. Yo creo que tiene claro cuáles son los problemas y ojalá que tenga además la capacidad de irlo solucionando. Tiempos duros, ¿no? Pero todas las instituciones hoy día, no solamente la Iglesia Católica, sí, claro, están en tiempos duros. Todas las instituciones. Pensemos, bueno. A la iglesia la favorece su carácter sobrenatural, ¿no? Así es. Y su promesa. Pero pensemos en todas las instituciones que uno encuentre en Chile y en otras partes, están en esos tiempos duros. Lo que pasa es que en Chile producto se está notando, lo mismo que estábamos conversando al principio, de este cambio cultural, a esta revolución cultural que nos han ido metiendo desde el año 30 del siglo pasado hasta ahora. Hablando de estos tiempos duros, estas crisis institucionales, don Mario, ¿por qué se ha perdido la ética? Formulémoslo así, esto tiene matices, ¿no? En el ejercicio de la profesión de abogado, nosotros dos somos abogados. Sí, claro. ¿Y cómo podríamos recuperarla? No se trata solamente de llorar, sino de recuperar, de restablecer, de restaurar, ¿no? Bueno, volvemos al tema del liberal agnosticismo, cuando la gente no tiene fe, cuando la gente no cree en Dios, no tiene tampoco principios morales. Entonces, el fin justifica los medios, y cuando el fin es entonces puramente material, y lo que importa es cuánto más rico soy mañana, y no cómo yo puedo servir al prójimo a través de la profesión de abogado, se llega a todos estos excesos, todas estas barbaridades que hemos estado viendo y que salen todos los días en la prensa, donde cada colega que aparece, ¿no es cierto?, dice una barbaridad o se demuestra que ha hecho una barbaridad más grande. Entonces, bueno, es todo parte de lo mismo, ¿no? Los abogados no son distintos del resto de la sociedad. Tienen una responsabilidad más grande porque obviamente nuestra profesión es una vocación de servicio, y si no la entendemos así, se llega a este
cosas, ¿no es cierto?, en este ambiente de materialismo en que estamos viviendo. Entonces, que lo único que importa, ¿no es cierto?, es el auto más caro que me voy a comprar mañana y la casa mejor, y me importa muy poco lo que pase con mis clientes. Yo creo que por ahí van las cosas. Ahora, ¿qué lo voy a hacer? Bueno, hay que formar. Hay que formar a la juventud. Yo, gracias a Dios, soy optimista porque veo en los muchachos jóvenes de la universidad, por lo menos los de mi facultad, un interés grande por formarse, por pedirnos, ¿no es cierto?, a los profesores antiguos que los ayudemos a formarse, y entonces se está produciendo ahí un fenómeno bastante notable de una vuelta a las tradiciones, una vuelta a la fe, una preocupación por saber dónde está el bien, la verdad, lo bonito, ¿no es cierto?, los trascendentales del ser. Yo lo noto en los jóvenes. Yo creo que por ahí va la cosa. O sea, hay que formar bien a la gente para que vuelva a poner a Cristo en el centro, como muy bien lo estamos notando en este Papa Nuevo. Dígame, don Mario, para ir terminando, una pregunta delicada, ¿de acuerdo? Yo le he hecho varias preguntas delicadas, ¿de acuerdo? ¿Han dejado las universidades católicas de ser católica? Yo sé que la pregunta tiene muchos registros. Tiene muchos registros. Habría que ver primero qué se entiende por la catolicidad de la universidad. Nosotros tenemos una buena guía en esa constitución Ex Corde Ecclesia, ¿no es cierto?, Juan Pablo II, que fijaba unos parámetros bastante claros de lo que debía ser una universidad católica. Pero no se me olvida cuando yo estaba terminando mi periodo de secretario general, participando en una comisión sobre precisamente la catolicidad de la universidad, que un decano, que además posa de ultracatólico, me decía: si aplicamos el Corde Ecclesia tenemos que cerrar la universidad. Lo cual nos dice que efectivamente el tema de la catolicidad de la universidad no ha sido prioritario en los últimos tiempos. Yo le diría que en la Universidad Católica de Chile, la Facultad de Derecho, podemos seguir diciendo que es católica. Curiosamente, la de Ingeniería Comercial, podemos seguir diciendo que es católica, y no mucho más. Entonces, duro, don Mario, lo que está diciendo. Súper duro, pero que es que cuando se pierde lo importante. En este momento es mucho más importante que la universidad esté en los primeros lugares, ojalá el ranking mundial de universidades, y efectivamente lo van consiguiendo, con gente de muy buena calidad científica, técnica, pero donde no es lo importante la búsqueda de la verdad, el camino, la verdad y la vida, Cristo nuestro Señor. Entonces, claro, bueno, hay esfuerzos, hay un instituto de éticas aplicadas, pero donde uno nota que hay un cierto relativismo moral, donde hay un centro de bioética, pero también uno de repente ve cómo se está tratando de relativizar algunas cosas que son importantes. Entonces, ahora, en Chile es particularmente importante, porque nuestra Universidad Católica es particularmente importante. En otras partes del mundo las universidades católicas no son tan influyentes como en Chile, ¿no? De hecho, creo que puede ser la más importante de las universidades católicas del mundo. Entonces, especialmente importante. Y entonces, pero ahí uno tendría que decir, bueno, ¿de quién es la responsabilidad de esto? Se supone que para ser profesor titular de la Universidad Católica hay que ser católico, o por lo menos muy respetuoso, ¿no es cierto?, con la fe, con el magisterio, etc. Y resulta que el sedazo para este asunto son los grandes cancilleres. Y cuando los grandes cancilleres han dejado pasar a estos cargos, ¿no es cierto?, a esta categoría académica que es la más alta, a personas que abiertamente no son católicos, por no decir que son anticatólicos, entonces no nos podemos quejar. Yo creo que ese es el punto, ¿no? Es como tener en Colo-Colo personas que son partidarias de la Universidad de Chile, ¿no es cierto? Digamos, en el juego. A mí hace muchos años atrás... O como un fanático de la Católica que se compró el Colo-Colo para ser presidente de Chile. Claro, yo hace muchos años atrás, que no se me salga el nombre, ¿de acuerdo? Porque esta es una entrevista pública y no son cosas más privadas, pero sí puedo contar la anécdota que tiene que ver con esto. Unos 25 años atrás conocí a una persona en una rueda de amigos, no voy a decir si es hombre o mujer, que no se me salga tampoco el sexo, ¿de acuerdo?
esta persona y en una conversa, a título de nada, mostraba mucha odiosidad contra la Iglesia Católica, contra la moral católica, etcétera, etcétera, que yo no hurgué mucho a qué se debía, si es algo personal, algo doctrinario, etcétera. Pero yo en instante le pregunté por qué hacía clases en la universidad. Y yo en esa época también hacía clases en la Universidad Católica. Entonces yo le pregunté, oye, pero ¿y tú qué esperáis de la vida? ¿Qué vayas a hacer? No, yo me voy a ir a doctorar, me dijo el país, a un país de Europa, ¿de acuerdo? Y, qué interesante, ¿y a qué universidad vaya a ir a doctorarte? Y la universidad era católica. ¿Y con qué financiamiento? El financiamiento se lo daba organismo de la Iglesia Católica. Y esa persona odiaba, insisto, a la Iglesia y a la moral católica. Bueno, esa persona hoy día es profesora o profesor de una facultad de Derecho, de una facultad dentro de la Católica, que es la Facultad de Teología. Entonces uno dice, si no hay claridad respecto de los caminos que llevan a un cierto fin, menos va a poder cumplir el fin. Es decir, si es tan fácil, ¿no es cierto?, pertenecer a una institución y tú piensas lo contrario de lo que hace, del ideario de esa institución, es que esa institución no está muy bien, ¿no? Porque es como... Yo no entraría, cuando existía la Universidad de Arcis, a hacer mi carrera a partir de la Universidad de Arcis. No porque odie a los comunistas, que yo no tengo por qué odiarlo, es porque discrepo profundamente del ideario de la Universidad de Arcis. Claro, pero uno, es una actitud bien deshonesta. Claro, ¿no? Entonces uno dice, ¿cuántos? Pero ¿cuántos habrá de eso? ¿Cuántos ¿no? A mí me tocó estar en una comisión de búsqueda de rectores, en un comité de búsqueda de rectores, en este sistema bien especial que tiene la Católica, que creo que es muy bueno. Y uno de los miembros enseñaba que había materia y que algunos decían que había espíritu. Y era miembro del comité de búsqueda de rectores. Y vamos a ver si ha estudiado lo que la filosofía dice que es el espíritu, porque ese es otro tema interesante. Bien, ya estamos llegando al final, don Mario. Ha sido un gusto tenerlo acá en este programa de FNM, pero nos falta, don Mario, en 3 minutos, algo que quiera decirle a nuestro oyente, cualquier materia que quiera incidir. Bueno, yo creo que lo que habría que decir es, sobre todo a la gente que más o menos piensa como nosotros, ¿no? Los que son católicos, de derecha, más o menos tradicional, llamarlos a formarse en la fe, a formarse en las humanidades en general, ¿no es cierto?, para que precisamente no seamos pasto de estas estrategias civilinas, ¿no es cierto?, del neomarxismo gramsciano y de toda esta secuela que ha habido después, ¿no es cierto?, para que sepamos ver con claridad, con racionalidad, dónde está la verdad, dónde tenemos que situarnos, cómo nos defendemos de las fuerzas de la izquierda marxista, las fuerzas de la contraiglesia en general. Creo que eso es lo más importante, especialmente a la juventud, que se preocupe de formarse bien con la sana doctrina. No resisto una última pregunta. ¿Y hay parte de la contraiglesia dentro de la iglesia? Da la impresión de que sí, da la impresión de que cuando uno aparece cualquier documento de sana doctrina, inmediatamente saltan como resorte algunos sectores. Uno dice, bueno, estos señores son de una iglesia paralela o de otra iglesia, pero se siguen diciendo católicos. Entonces, y bueno, y acogidos además.